Amigos de Pulso Político, bienvenidos una vez más con el análisis, siempre previo a las elecciones, ahora con mucha mayor importancia. Nos encontramos con el señor especialista economista Alfonso Viñez y algo muy importante, ¿no? A tan pocos días ya de las elecciones, en este tema, en este capítulo económico, ¿cuáles son las consideraciones más importantes que debemos tener? Muy buenas tardes a su distinguida audiencia. Quisiera hacer hoy día una reflexión económica antes de las elecciones. Recuerden que el economista es para la salud económica de un país, como lo es un médico para la salud corporal de una persona. Desde ese punto de vista, quiero hacer una reflexión para que elijamos bien. Hay personas que escucho decir, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. Si eliges mal, te vas a quedar sin trabajo y millones de peruanos se van a quedar sin trabajo. O sea, la cuestión no es así, no es ser una persona desinteresada. Tienes que preocuparte en elegir bien. Quiero recordarte algo que tú lo sabes como elector. Lo que genera puestos de trabajo, ese trabajo que dice que tú vives, es la inversión. Entonces, tienes que elegir a candidatos que promuevan la inversión, especialmente la inversión privada, que es la que es de largo plazo. Entonces, pero tú dirás, sí, pero ¿qué hago con la inversión? Te lo recuerdo, la inversión es la que genera y mantiene los puestos de trabajo. Entonces, tú cuando tengas la cartilla electoral para dar tu voto, tienes que preguntarte qué candidato auténticamente promueve la inversión. Lamentablemente, los candidatos de izquierda atacan al inversionista, desalientan la inversión. Entonces, no puedes votar por un candidato de izquierda porque eso significa que te vas a quedar sin trabajo. Prueba de ello, tienes a Cuba, que gobierno de izquierda socialista, que ha atacado a la inversión, que ha logrado la miseria de su pueblo. Tienes a Venezuela. ¿Has visto a los venezolanos viendo cómo pasan hambre o se dedican a la delincuencia? ¿Por qué? Porque no hay trabajo en ese país, porque las políticas de izquierda atacan la inversión. Las políticas de izquierda están llenas de odio, de envidia hacia los inversionistas. Y lo único que buscan es saquearse. Ustedes saben dónde está el cabecilla, los hijos de los cabecillas socialistas de la izquierda, por ejemplo, de los hijos de Fidel Castro, viven en Francia, gozando de la riqueza del pueblo, que al pueblo lo exprimieron, al pueblo cubano, igual en Venezuela. Entonces, este es un primer punto importante que deben de tomar en cuenta. Otro punto que quiero mencionar es, otro punto que quisiera mencionar el día de hoy es que tienes que ver en el candidato también un candidato que defienda la democracia, que defienda la economía de mercado, que defienda la libre competencia. Ustedes saben que la libre competencia nos permite tener mejores productos y a precios más bajos. Entonces, si hay alguien que promueve el monopolio o promueve que el Estado sea el único productor de bienes, estaría realmente promoviendo la miseria y la pobreza. Entonces, son 4 ejes: inversión, libre competencia, democracia y democracia. Luego, otro punto que tenemos también que mencionar en este momento es que sea una persona honesta, porque si una persona es deshonesta, también vamos mal. Otro punto importante, que sea una persona capacitada. Hay que ver que el candidato sea una persona que tenga virtudes administrativas, gerenciales. Manejar un país es administrar recursos. Entonces, una persona sin preparación no va a poder.
Y lo más grave son los candidatos que dice que representan al pueblo. Un candidato del pueblo. Hemos visto estos 4 años con Castillo cómo son los candidatos del pueblo. Gente sin preparación, gente corrupta, gente deshonesta. Y lo más grave, que atacan a su propio pueblo. Ejemplo, la congresista por Arequipa, que atacó a los alumnos del Colegio Independencia. El Colegio Independencia es un colegio del pueblo. ¿Quién los agravió? Alguien de un partido del pueblo, la congresista de Perú Libre, Agüero. ¿Han visto cómo son los congresistas? Pero quiero poner otro ejemplo. La congresista de Perú Libre, que era profesora, la cortaúñas. ¿Cómo a alguien del pueblo, a alguien de su equipo, le hace cortar las uñas? O sea, no tiene, que es su sobrino, dice, no tienen ni empatía. O sea, estos candidatos que dicen que son del pueblo de la izquierda son una gente de lo peor. No tienen ni empatía porque cualquiera de ustedes podría pensar, es del pueblo, va a ayudar a alguien del pueblo. No, o lo humillan, porque eso de hacerle correr las uñas es una humillación, una degradación. Y eso hacen los candidatos de la izquierda. Cuando llegan al poder, se olvidan del pueblo y es más, ni siquiera lo respetan, lo humillan, lo degradan. Lo hemos visto. Por favor, estimados ciudadanos de Arequipa, vámonos a las pruebas, vean las pruebas, la cortaúñas, Agüero, ¿cómo son? El señor Castillo, que fue un desastre. Entonces, esta es mi reflexión para estas elecciones. Cuida tu puesto de trabajo votando por un candidato que promueva la inversión. Ahora, teniendo en cuenta y yendo por la lógica, hace más de 20 años tenemos este modelo económico, así lo llaman modelo económico, que en estos momentos rige al Perú y estamos con una moneda fuerte, con una inflación controlada. En realidad, si vamos por la lógica, no habría que cambiarlo. Efectivamente, o sea, hay que guiarse por los resultados. Claro. No hay que guiarse por el odio, el hígado, que Fujimori, que Keiko, que fulanito. Hay que ser realistas. Este modelo económico de la Constitución de 1992 ha generado riqueza al país. Vean las pruebas. Hace 20 años, ¿cuánto ganaba un albañil diario? 15 soles. ¿No? De 10 a 15 soles. Hoy día un albañil gana más de 100 soles diarios. ¿Eso qué ha logrado? La economía de mercado. Yo creo que antes de Fujimori, antes de esa constitución, en el Perú, los sueldos, los ingresos eran bajísimos porque no había inversión. Jóvenes, en el Perú no había trabajo. Conseguir trabajo hace 30 años era un viacrucis. Ahora que estamos en Semana Santa, pregúntenle a sus padres. En la época de Alan García, primer gobierno de Alan García, en el gobierno de Velasco, en el gobierno de Morales Bermúdez, no había trabajo. Pregúntenle a sus padres. Había que ir a buscar trabajo y no había. Eso porque no había inversión. A partir de 1993 hay inversión, por lo tanto hay trabajo. Es más, hay zonas del Perú que tienen pleno empleo. Ese es un objetivo económico grandioso. Por ejemplo, en La Joya, por el Pedregal, en Ica, cuando una persona requiere mano de obra, se la pelean porque se ha logrado el pleno empleo. ¿Y eso por qué? Por la inversión. Que no te engañe la gente de izquierda, los socialistas. Con ellos no vas a tener trabajo, ni tú ni tus hijos. Ahora hay que tener entonces cuidado a la hora de reflexionar para el voto con aquellos candidatos que en las exposiciones están hablando de cambiar la Constitución, están hablando de cambiar el capítulo económico, están hablando de que se debe reducir la inversión pública, privada. ¿De eso tendríamos que temer? Eso asusta porque va a dejar a los peruanos, a la mayoría de peruanos sin trabajo, porque eso ataca la inversión. Lo que tenemos que seguir promoviendo la inversión, porque la inversión son puestos de trabajo para ti, para tus hijos. Si atacas a la inversión, no vas a tener trabajo. Tú dirás, me busco otro trabajo.
Tú sabes en una economía que cuando no hay trabajo, tocas 1000 puertas y no hay trabajo. Yo quisiera que le pregunten a sus padres cómo era en la época de Belaúnde, de Morales Bermúdez, antes, el primer gobierno de Alan García. Averigüen cómo era. No había trabajo. Es horrible no tener trabajo. Perdón. Y esta economía de mercado permite que tengamos trabajo. ¿Por qué van a cambiar la Constitución si esta Constitución da trabajo? Perdón. Ahora creo que lo del capítulo económico, economía de mercado que el Perú tiene en estos momentos, no hablemos de otros países, el Perú tiene en estos momentos, creo que en lo económico es el camino seguro, ¿no? Pero hay mucha gente en el Perú que no entiende eso. Incluso yo no llego a entender, usted lo podrá explicar. China es una dictadura entre comillas, pero es una economía abierta, es una economía libre. Entonces, para hacer entender a las personas, ¿cómo haríamos? Realmente yo invoco a las personas que, por lo menos, si no me creen a mí, ahora hay Google. Con Google uno puede ver que es una economía de mercado, que es una economía socialista. Ver si hay alguna economía socialista exitosa, no hay, han fracasado. El socialismo y las políticas de izquierda han fracasado. A tal punto que China es un país comunista, claro. Es un país comunista con una economía de mercado. Claro. Porque ellos, China, los comunistas chinos mandaron a estudiar a especialistas a todo el mundo para ver por qué la economía americana, por qué la economía de mercado era exitosa. Y se dieron cuenta que esa es la única manera de salir de la pobreza y de generar riqueza con la economía de mercado. Entonces la aplicaron. O sea, China, el país comunista más grande, tiene economía de mercado. Y acá vienen a engañar los políticos de izquierda queriendo estatizar cosas que solo generan miseria. Ahora, realmente estamos por dar un paso muy, muy importante, ¿no? Porque cuando las elecciones pasadas ganó Pedro Castillo y hablaba de cambiar de constitución e incluso cambiar al titular del Banco Central de Reserva, los mercados económicos empezaron a temblar en el Perú, ¿no? Y felizmente hubo esta torpeza monumental que él mismo se salió del puesto de presidente, ¿no? Entonces, tenemos que tener especial preocupación por un presidente que realmente continúe con una economía de libre mercado. Exacto, y no dejarse engañar por los cantos de sirena de la izquierda de justicia social. La justicia social la hace la economía de mercado. Mire, y a tal punto es la ignorancia de los políticos de izquierda que quieren engañar al Perú, que justo sobre el tema del Banco Central de Reserva, dicen, vamos a usar las reservas. Y es una ignorancia total. Total, eso, ¿no? El Banco Central de Reserva no es caja fiscal. Claro. La caja fiscal se basa en ingresos y egresos, ingresos por tributo. Por supuesto, las reservas del Banco Central de Reserva no son caja fiscal. No engañen al Perú, no engañen a los peruanos. Las reservas del Banco Central de Reserva sirven única y exclusivamente para respaldar nuestra moneda frente a shocks económicos externos, sirven para favorecer las exportaciones, para el movimiento del comercio internacional, para los pagos de deuda, para controlar la inflación, porque cuando sube el dólar, permite regularlo al dólar, cuando baja mucho, esas reservas te permiten estabilizar la economía, pero candidatos deshonestos de la izquierda, las reservas internacionales no son caja fiscal, y ustedes están engañando al pueblo peruano. Ahora, para culminar, ya nos queda poco tiempo, señor especialista en economía, Alfonso Viñes. Hay que tener, entonces, especial cuidado en esta situación, pero también, al margen de nombres y colores políticos, lo importante es conservar el modelo económico, pero muchos asocian el modelo económico actual a la derecha, y esta asociación de derecha y economía de libre mercado en realidad no es así. No es así, porque la economía de mercado, la libre competencia, el promover la inversión son conceptos básicos y elementales
para que un país tenga bienestar. China. Y el caso es de China, que China, el país comunista más grande del mundo, ha elegido la economía de mercado. La cosa, ahora, yo solamente para terminar, alguien dirá, el Perú es el mejor país de los mundos. En economía estamos muy bien. En lo que estamos mal es en el manejo corrupto e ineficiente de esos recursos que da la economía de mercado. Por ejemplo, Petroperú, que causa es un forado para el Estado peruano. Entonces, salud. Se han repartido salud unos partidos como botines, salud del Ministerio de Salud. Y hay plata, porque si no, no se lo repartiría como botín. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo evitamos que los corruptos y los ineficientes manejen nuestro dinero, que es de nuestros impuestos. Porque si lo manejan honestamente, habría un excelente sistema de salud. Si hay dinero, habría una excelente educación. Si hay dinero, hay dinero. Ya, pero ¿qué pasa? Ese enorme dinero que lo genera la economía de mercado, se lo roban o hacen un manejo ineficiente, ¿no? Eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo evitamos que los corruptos lleguen al poder? Pulso político.